Radio, nos ven por streaming en Meston Go y a través de las pantallas de RPC Televisión. Canal 4, bienvenidos a Cuarto Poder. Hoy es miércoles 5 de enero del año 2022 y es el... ¿Qué dijo? 5 de enero. 5 de enero. Quinto, pues. Es el quinto día del año, faltan 360 para terminar este 2022 y hoy se celebra en España, Andorra, algunos países latinoamericanos y algo en Portugal, la cabalgata de Reyes Magos, que es una celebración en donde que anticipa a la Epifanía, que es la llegada de los Reyes Magos a visitar al recién nacido niño Jesús. Y entonces en esos países se hace esa cabalgata con los Reyes Magos, con los pajes y ayudantes que lanzan caramelos y golosinas a los niños en la víspera de esta celebración. Me recordó cuando Gaby Carrizo tiró la plata al piso. Sí, bueno, eso es más o menos una derivación. Pero además, en un día como hoy, en 1875, en París, se inaugura el edificio de la ópera diseñado por Charles Garnier. En 1909, Flor, importante, Colombia finalmente reconoce la separación e independencia de Panamá. En 1914, en los Estados Unidos, la Ford Motor Company anuncia el horario de 8 horas laborables al día y el salario de $5 diarios a cada trabajador. Y en 2016, en Caracas, la oposición toma la Asamblea Nacional de Venezuela, oposición encabezada en ese entonces por Henry Ramos Alup, porque las fuerzas oficialistas se negaban a dejar entrar a la oposición que había ganado las elecciones de diciembre del año 2015. Así que esas las efemérides del día de hoy. Ok. Bueno, ¿y entonces qué más pasó, pues? Bueno, viste que el tema de la alcaldía de Taboga, hasta intervención del defensor del pueblo, hubo que darse. A mí lo que me pareció vergonzoso. Reculó a media máquina la señora alcaldesa de Taboga. Sí, pero viste lo que dijo, ¿no? Estamos haciendo bien, ya que con esta medida estamos protegiendo a los comerciantes de la isla de Taboga. Sí. Yo puedo entender que se prohíba que gente que viene de fuera de Taboga lleve comida para vender. Eso lo puedo entender, porque hay una serie de permisos y de cuestiones que están bajo la égida de la alcaldía de Taboga. Pero que la gente para consumo propio lleve su comida preparada, lleve sus bebidas en sus coolers, etcétera, ¿por qué lo van a prohibir? Eso es una... Yo comparto lo que varios colegas han dicho, eso es hasta violatorio de los derechos humanos, pero por Dios. Supuesto, de las libertades y todo, pero me da curiosidad porque es tan burda, el decreto es tan burdo, que primero dicen que la medida surge debido al considerable aumento de los casos de contagio y ahora... Ella ya dice que no es por eso, pues básicamente dice que es para proteger a los comerciantes, entonces que se definan, pues que digan porque es en verdad. Pensaría, ¿no? Tenemos a nuestro invitado, nuestro primer invitado en línea. Por cierto, Brasil canceló los carnavales de Río por los contagios de COVID. Oye, y Flor, y viste que Biden nominó oficialmente a la embajadora, nosotros hablando de ese tema. Ayer. El lunes, y Biden el martes nominó oficialmente a la futura embajadora, es decir, ya recibió el exequatur por parte del gobierno de Panamá y entonces por eso la nominó formalmente a el Congreso para su ratificación a Mari Carmen Aponte, de origen puertorriqueño. Vamos a ver qué pasa por allá con para ser embajadora de Estados Unidos en Panamá, es decir, que ya no el señor Stuart Tuttle. Todo lo malo se pega, ¿se dan cuenta? Pasará a ocupar propiamente el cargo de encargado de negocios. El cargo de encargado. Y al frente de la embajadora, una vez sea ratificada por el Senado, estará la señora Mari Carmen Aponte. Muy bien. Bueno, y ahora sí, pues, nuestro invitado en el primer bloque es Iván Chanis, el gran Iván Chanis, invitado queridísimo de la casa, de la campaña Sí Acepto. Iván, bienvenido. Te llamamos porque el proyecto de matrimonio igualitario que tiene parado desde el 2016 puede tomar un nuevo rumbo con la elección de la nueva presidenta de la Corte Suprema de Justicia, María Eugenia López. Sin embargo, ella tiene en su despacho el proyecto, pero aquí hablábamos ayer de que ella es la conservadora de la Corte.
me parece inaudito que estemos hablando de que por las creencias de una persona, un proyecto que es regente de derechos humanos esté en juego. ¿Qué piensas tú, Iván? Iván, se nos fue. Espero que haya escuchado porque ya se me olvidó todo lo que dije. Iván. Trataré de hacer una recopilación si es necesario. Tú dale. Iván. Cri. Nada. Oye, perdimos a Iván. No, aquí estoy. Hola. ¿Me escuchaste, Iván? ¿Escuchaste la pregunta de Flor? No, acabo de tener audio para escucharlos a ustedes. Dale, Guido, pues. Bueno, no, Iván, es que... ya se me olvidó. Comentábamos en días pasados, pues que hay nuevos vientos y vientos aparentemente favorables de cambio en la Corte Suprema de Justicia. Primera vez que 5 mujeres encabezan o tienen mayoría dentro de la Corte. Hay 5 mujeres y 4 hombres. Y la presidenta, creo que es la tercera presidenta de la Corte Suprema de Justicia, contando pues a Marisol Reyes de Vázquez en la época de la dictadura, luego... Pero esa no era mi pregunta, Mirza Franceschi Aileri, un momento, ya voy, estoy haciendo el contexto, Flores, que no puede ser... ¿Qué contexto? No puede ser tan Estaba hablando ruda. del año 40. No puede ser tan ruda. Bueno, Dale. entonces hay vientos de cambio. Y Ajá. entonces entre los vientos de cambio mencionábamos que hay pendiente de decidir en el despacho, casualmente, del presidente de la Corte, que era Luis Ramón Fábrega y que ahora heredó María Eugenia López, el proyecto de fallo con respecto a la demanda de inconstitucionalidad presentada por el jurista Carlos Ernesto González Ramírez sobre el matrimonio igualitario, la inconstitucionalidad de las normas en las cuales hasta ahora se ha basado el Tribunal Electoral para impedir el registro de matrimonios realizados en el exterior, que es la situación puntual de ese caso. Y decía Flor que le parece inaudito, porque a María Eugenia López, quienes la conocen dicen que es del ala conservadora, si se quiere, que se tenga que estar considerando ese tipo de posición personal con respecto a la administración de justicia, cuando la justicia tiene que basarse en parámetros objetivos y no en la creencia personal del juzgador. Entonces, sobre eso queríamos tu opinión. Mucho gusto. Y bueno, una nota aclaratoria es que los casos, porque es una sumatoria de casos, están en el despacho de la ahora presidenta de la Corte desde antes de ser presidenta. Correcto. O sea, no porque sale Fábrega, ella adquiere estos casos. Ella voluntariamente y previo a que saliera Fábrega, tomó los casos. Entonces, eso hay que puntualizarlo. Okay. La ahora presidenta tiene los casos sobre matrimonio civil de parejas del mismo sexo en Panamá desde antes de ser presidenta. Ahora ella tiene, pues, como ustedes mencionan, algo que probar en cuanto a su liderazgo. O sea, ¿cuál va a ser el tipo de liderazgo de una nueva corte y ahora con una mayoría de mujeres y con personas nuevas? Esto puede ser un cambio, espero que sea positivo en el reconocimiento del derecho de las parejas del mismo sexo a ser iguales o tratados igualmente ante la ley, bien a un cambio al menos de tomar decisión, ¿no? Yo creo que aquí la pregunta es, ¿va a haber o no justicia? Y hemos hablado muchas veces de que una justicia tardía no es justicia. No puede ser que desde 2016 estos casos están ahí, que es decir, existe o no una inconstitucionalidad al negarle la igualdad, en este caso a estas parejas, de reconocimiento de su matrimonio en el exterior y por ende reconocer o no el matrimonio civil de parejas del mismo sexo. Y ahora un contexto, años después, donde, y lo hemos repetido hasta el cansancio, ya la Corte Interamericana dijo claramente que los Estados miembros de la Convención Americana están obligados a reconocer el derecho al matrimonio civil, incluido las parejas del mismo sexo. Entonces, Panamá, la pregunta es, ¿la nueva presidenta tomará el liderazgo de que Panamá entre o continúe la vía que todos los demás países en el mundo occidental han tomado, al menos en las Cortes, de decidir que el derecho existe y que tienen que reconocerlo y que los estados no pueden mirar a otro lado? Recientemente lo hizo Chile, antes lo hizo Costa Rica, antes Ecuador, Colombia y muchos países, no solo de Latinoamérica, sino del mundo. Entonces, una pregunta que creo que todos los panameños nos tenemos que hacer es, ¿qué tipo de corte vamos a tener? ¿Va a ser una corte que va a entrar
a, uno, limpiar la casa, es decir, sacar los casos que están en el sueño eterno dentro de la Corte, y esa toma de decisiones va a ser acorde al derecho internacional, va a ser acorde a los derechos humanos, o Panamá va a ser ese único país o ese primer país que toma la lastimosa decisión de decir, no, aquí no se reconoce el derecho de parejas del mismo sexo y por ende las parejas del mismo sexo son ciudadanos de segunda categoría. Yo tengo dos preguntas. La primera es, ¿qué esperanzas tienes tomando en cuenta lo que tú mismo subrayaste, y es que María Eugenia López tiene el proyecto en su despacho desde antes de ser presidenta, y no desde hace 3 días antes de ser presidenta, sino varios meses antes de ser presidenta? Entonces, si no lo ha pasado antes, ¿por qué lo pasaría ahora? Bueno, yo creo que ahí es el legado que ella va a construir como presidenta de la Corte, ¿no? Y como una jurista que tiene una trayectoria respetable dentro de la Administración de Justicia. Y es que todo abogado, especialmente las personas que llegan a una Corte Suprema de un país, deben ser las personas con el mayor manejo y un profundo manejo de las leyes y por ende, en este caso, de los derechos humanos. Entonces, por eso es tan inaudito que estemos hablando de que probablemente falla en contra porque ella es religiosa. O sea, ¿qué tiene que ver? De hecho, ser conservador no necesariamente es estar en contra del matrimonio igualitario. Totalmente. Y, por ejemplo, yo voy a citar al presidente Piñera, que es una figura muy conservadora porque por muchos años estuvo en contra del matrimonio civil de parejas homosexuales y es el presidente que termina aprobando la ley y ayudando a que el proceso se dé. Y él dijo, yo soy conservador, yo defiendo a la familia, pero yo tengo que defender la libertad. En este caso, la libertad priva de que estas personas tienen derecho a ser libres. Y él es una persona, conservadora, y vio que la respuesta estaba en la libertad. Y si tú crees en la libertad, es decir, de que todo el mundo tiene derecho a establecer su plan de vida, a elegir su familia, a elegir con quién construye, en este caso, porque hacer una familia es construir algo con otra persona, no puedes decirle, en base a mi creencia personal o a mi religión o a mi gusto, tú no puedes tener el mismo derecho que tengo yo a que el Estado te reconozca una cosa que es tan sencilla, que es un contrato civil que se llama matrimonio civil. Y la segunda pregunta es, yo quisiera que la gente entendiera qué paso sigue si con la decisión que tome María Eugenia López. O sea, si ella falla en contra, si la Corte falla en contra, esto llegaría igual a la CIDH, que van a recordarnos que tenemos un compromiso. O sea, que al final es una cuestión de tiempo que se apruebe el matrimonio igualitario, ¿cierto? Sí, es una cuestión de tiempo y ahí es cuando, lastimosamente, en casa, en este caso, las personas que están dirigidas a preservar el bienestar de las personas dentro de Panamá, que se llama, en este caso, Corte Suprema de Justicia de Panamá, va a poner en pausa o a extender un sufrimiento o una falta de reconocimiento y de protección a muchísimas familias. Y ahí es donde yo creo que es importante que sigamos concientizando. Yo quiero de vuelta darles las gracias a ustedes por siempre brindar el espacio. Y por eso hemos venido trabajando por muchos años, tratando de educar, tratando de desmitificar por qué estamos trabajando en el tema del matrimonio civil de parejas con sexo. Y ahí es donde campañas, por ejemplo, como Sí Acepto, que tiene más de un año tratando de llegar a cada espacio y a cada familia en Panamá, de decir, esto es solo sobre matrimonio civil, o sea, frente a un juez o notario. Aquí lo que se pide es el respeto de estas parejas y el fortalecimiento de sus familias. Así de toda la sociedad. Esto nada tiene que ver con el matrimonio religioso. Esto nada tiene que ver o cambiar con las tradiciones o las culturas alrededor de una religión u otra. Y es simplemente ese espacio en donde uno decide, voy a construir una familia con una persona y tengo el derecho a presentarme ante un juez o notario y decir, nosotros queremos estar casados y por ende tener una protección del Estado y acceso a derechos como es la seguridad social y espacios sociales propios de construir una familia. Aquí planteábamos, Iván, que precisamente al cuestionarnos sobre qué tiene que ver el que la magistrada tal o cual o el magistrado tal o cual sea de tal o cual tendencia, que es obligación del Estado panameño y de los operadores judiciales panameños
aplicar lo que se llama el control de convencionalidad. ¿Qué es esto? Es que cuando una norma local se enfrenta a una norma de jerarquía mayor, y eso es lo que son los tratados y convenios internacionales, de acuerdo con el artículo 4 de la Constitución, que hace parte del bloque de la constitucionalidad, entonces hay que hacer el control de ver si esa norma interior de menor jerarquía choca con una norma de nivel constitucional. Y evidentemente, en el caso de la norma que prohíbe o que impide, digámoslo así, que el Tribunal Electoral inscriba o que se registre válidamente o se case o se proceda con un matrimonio civil ante un notario, ante un juez en Panamá, choca abiertamente con sentencias y jurisprudencia y además con la opinión consultiva 24 del 2017 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es aplicable para todos los estados partes. Entonces, en ese sentido, hay que estar vigilantes de que los operadores judiciales, comenzando por la magistrada presidenta de la Corte, que en este caso es ponente del caso, ejerza debidamente ese control de convencionalidad. Así es, y este control lo tienen que hacer todos los funcionarios públicos. En este caso, el mismo procurador lo ha dicho, el control de la convencionalidad no solo lo hace o lo tiene que hacer en este caso la Corte Suprema de Justicia, ya está en la Corte, ojalá lo hagan y lo hagan pronto, lo hagan bien, como tienen que hacerlo. Pero también el Tribunal Electoral ha tenido que hacer el control de la convencionalidad. Los magistrados del Tribunal Electoral lo saben. Ellos fallaron a la ley al no hacer el control de convencionalidad y reconocer el matrimonio civil de parejas del mismo sexo. Aquí hay una pregunta mucho más compleja, es qué tipo de país queremos ser, porque esto también debe ser preocupación del Ejecutivo, no solo del Judicial. O sea, esta es la imagen del país. Solo hace 2 días escuchaba de un amigo que me dice, mis amigas acaban de entrar al país, están casadas, civilmente casadas en Estados Unidos. Las han hecho regresarse a hacer 2 declaraciones de aduana distintas porque en Panamá no se reconoce el matrimonio de parejas del mismo sexo. Y eso pasa a cada rato. Y aquí llega gente no casada, pero es hombre-mujer y ni siquiera los voltean a ver. O sea, somos un país que quiere venderse como un país moderno, como un país que atrae al turismo, como un país que es tolerante a las diferencias y demás, cuando la realidad es que en Panamá se discrimina, en Panamá hay ciudadanos de segunda categoría, en Panamá hay un sistema judicial que no protege, en este caso a las minorías, y es un país que dentro no protege los derechos humanos. Entonces nos vamos a las reuniones en Naciones Unidas y en la OEA y somos el país excepcional y damos discursos a que aquí en Panamá todo anda perfecto. Tenemos que ver una realidad que es qué tipo de país. O sea, no solo hoy, el tema del matrimonio civil es uno de muchos que Panamá tiene que tomar una decisión categórica y entrar a la historia como un país que realmente respeta los derechos humanos. Entonces, el control de convencionalidad, y regreso a eso, ya debió haber ejercido por muchos funcionarios. Yo creo que, y creo que es parte de mi visión, ya hay que construir, hay que mirar hacia adelante, ¿no? Yo diría que hay que dejar lo que no se hizo bien, que son muchas cosas, y da lástima que haya que esperar tantos años para encontrar justicia, pero reitero, yo me abogo al profesionalismo, al respeto a la ley, y en este caso los derechos humanos y a los convenios internacionales, de que esta nueva Corte tomará la decisión correcta, y es decir, sí tienen derecho y están protegidos bajo la ley. Tenemos que ir a cambio, pero yo tengo una última pregunta, a menos que yo tenga otra. La pregunta es, ¿qué apoyo han tenido del Defensor del Pueblo? El Defensor del Pueblo ha evolucionado claramente a ser más sensible en cuanto a su función, en este caso, que es defender y proteger el derecho de todas las personas, en este caso de las minorías. Una posición más vehemente se puede esperar y creo que es un momento propicio para que el defensor dé su aporte a la ciudadanía, en este caso, como regente de la protección de los derechos humanos y como una institución que es independiente del Estado técnicamente. Él tiene la función de promover la observancia y el respeto a los derechos humanos. Por ende, él tendría o tiene la obligación de manifestarse de nuevo o reiterar lo que ha dicho de que el matrimonio civil de parejas del mismo sexo tiene que ser legalizado en Panamá. Yo diría que la misma Defensoría tiene muchísimos años trabajando con organizaciones de la sociedad civil, no solo este defensor, sino los anteriores.
ellos están claros en que el derecho ya lo dice, que la Corte ya dictaminó cuál es el estatus, por así decirlo, interamericano para el reconocimiento del matrimonio civil. Y bueno, aprovecho para hacerle el llamado muy respetuoso al distinguido defensor del pueblo a que también, si esto va a ser parte, y ojalá sea parte de una conversación profunda a nivel nacional, donde en este caso las personas que tienen que estar hablando sobre derechos humanos den su opinión, el de la suya y de su aporte, y con la ayuda de todos los expertos que tiene dentro de la institución, pueda ser categórico en decir: Estado panameño, usted tiene la obligación, así como lo ha sido el Procurador General de la Administración, que lo ha dicho por artículos de opinión, en documentos oficiales enviados a la Corte, en entrevistas. El Procurador General de la Administración, Rigoberto González, dice, y lo ha dicho: si Panamá no cumple, Panamá estaría en violación a los derechos humanos y en violación al sistema interamericano, y por ende sería condenado en la Corte Interamericana. Listo. Iván, perfecto, Iván, gracias por acompañarnos hoy. Después del cambio voy a leer los puntos 6, 7 y 8 de la opinión consultiva. Son muy cortos y muy contundentes. Gracias, Iván. Que tengas buen día. A ustedes, muchas gracias por el espacio. Chao. Gracias. Vamos al cambio y ya volvemos. Segundo invitado en línea. Flor, pero permíteme, que hice una promesa antes del cambio, permíteme leer los puntos 6, 7 y 8 de la opinión consultiva 24 del 2017 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Dice así: 6. La Convención Americana en virtud del derecho a la protección de la vida privada y familiar, artículo 11.2, así como el derecho a la protección de la familia, artículo 17, protege el vínculo familiar que pueda derivar de una relación de una pareja del mismo sexo en los términos establecidos en los párrafos 173 a 199 de la opinión consultiva. Eso lo aprobó por unanimidad la Corte Interamericana. También por unanimidad aprobó que 7. El Estado debe reconocer y garantizar todos los derechos que se derivan de un vínculo familiar entre personas del mismo sexo, de conformidad con lo establecido en los artículos 11.2 y 17.1 de la Convención Americana y en los términos establecidos en los párrafos 200 a 218. Y por último, por 6 votos a favor y 1 en contra, aprobó la Corte 8, que de acuerdo a los artículos 1, 2, 11, 2, 17 y 24 de la Convención, es necesario que los estados garanticen el acceso a todas las figuras ya existentes en los ordenamientos jurídicos internos, incluyendo el derecho al matrimonio, para asegurar la protección de todos los derechos de las familias conformadas por parejas del mismo sexo, sin discriminación con respecto a las que están constituidas por parejas heterosexuales en los términos establecidos en los párrafos 200 a 228. Más claro, imposible. Ok. Pero bueno, nuestro invitado en línea, pues. Ya tenemos a René Quevedo, especialista en materia económica, especialmente en el área del trabajo, el empleo. René ya es invitado habitual de Cuarto Poder. Y René, te queríamos preguntar, ayer publicaste un artículo muy interesante en el Martes Financiero del diario La Prensa, sobre el tema del empleo, la reactivación económica y la necesidad de seguir atrayendo inversión extranjera directa en Panamá. Buenos días, René. Feliz año, antes que nada. Feliz año. Buenos días, Flor. Buenos días, Guido. Gracias por la invitación. Sí, yo creo que es importante que entendamos el punto en el que nos encontramos. La economía está creciendo. Va a crecer por encima del 13% este año. Tuvimos el año pasado una caída del 18%. Este año el Producto Interno Bruto va a crecer, fundamentalmente debido a las exportaciones de cobre y la revitalización del sector externo. Sin embargo, el sector interno
se mantiene deprimido y esto ocasiona que el panorama laboral continúe incierto. La crisis laboral no ha terminado. En ese contexto, nuestro principal problema es un problema de inversiones. Y me doy cifra, para mí lo que no se mide no existe. Fíjense, la generación de nuevos empleos, el problema es que toda la generación de empleo en los últimos 2 años ha estado en el sector público. El incremento en el empleo, o sea, tuvimos una catástrofe laboral. El año pasado el sector privado perdió 364,000 empleos, 42% de todos sus empleos formales en un solo año. Hemos recuperado parte, recuperamos aproximadamente un 40 y tanto % de esto. Sin embargo, nuestro problema es que la economía no está generando nuevos empleos. Si nosotros medimos los nuevos contratos laborales que tramita Mitradel, válgase, entiéndase, contratos formales, ¿verdad? La generación de nuevos contratos laborales, por ende, nuevos empleos formales en el 2021 fue 42% por debajo de lo que fue el 2019, año en el que se generaron 52.040 empleos, todos informales. Por otro lado, de los 284,000 trabajadores fueron suspendidos, 30,000 fueron desvinculados y otros 30,000 tenían jornada reducida al 31 de diciembre del 2021. Quiere decir esto que 1 de cada 5 de esos trabajadores o fue suspendido o tenía o estaba en jornada reducida, salario reducido, etc. Esto es síntoma básicamente de un alto grado de incertidumbre entre los inversionistas. Sin inversión privada no hay generación de empleo formal. Y si no hay generación de empleo formal, entre otras cosas, la caja del Seguro Social está condenada a muerte, hagamos lo que hagamos. Entonces, nuestro problema principal, el virus que tenemos, es el virus de la incertidumbre, ¿verdad? En ese sentido, la vacuna, por utilizar un símil de moda, es la confianza. La pregunta es cómo generamos confianza y transmitimos confianza a la comunidad inversionista para que invierta. En cuanto al seguro social, sí, creo que ha quedado muy claro después del discurso presidencial y la intervención de Rafael Mesquita, asesor presidencial, que el tema va a ser discutido en el siguiente gobierno, si es que el siguiente gobierno lo decide, porque en este no tienen capital político para hacerlo. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, que entre otras cosas estamos poniendo en peligro el grado de inversión. O sea, como si no tenemos problemas, ¿okay? Tenemos que entender que las finanzas de la Caja del Seguro Social guardan directa relación con las finanzas del Estado, que están en precaria situación financiera. El gobierno está teniendo que pedir prestado para pagar planilla y pagar subsidios. O sea, definitivamente, sí, lamentablemente yo no estuve, digamos, involucrado, pero sí, o sea, pareciera que es una papa caliente que nadie quiere abordar. Lamentablemente las cifras son las cifras. El problema es que estamos tratando muchas veces de ideologizar la coyuntura. Lo que no se mide no existe, aunque no nos gusten las cifras, pero tarde o temprano vamos a tener que lidiar con ellas. Entonces, me parece, digamos, lamentable que después de 10 meses lleguemos a esta situación. Está en peligro el grado de inversión del país, o sea, vamos a ponerlo de esa manera. Si aquí se pierde el grado de inversión, pues se nos van a poner las cosas más complicadas y por ende es importante que nosotros podamos transmitir confianza. Hablamos del capital político, etcétera, pero necesitamos un liderazgo que nos una. Ya tenemos suficiente gente dividiéndonos. Entonces creo que estamos ante una coyuntura crítica, una coyuntura laboral que todavía no toca fondo. Nosotros perdimos, como el sector privado, como dije, del año pasado perdió 364,000 empleos. Esto no se va a resolver en un año ni en dos. Hemos recuperado parte, existe un alto nivel de incertidumbre, ahora se agrega la incertidumbre del Omicron. Entonces, mientras haya miedo
habrá desempleo. El peor enemigo de la reactivación económica y la generación de empleo es la incertidumbre, y eso es lo que tenemos que abordar. ¿Qué le preocupa más, los desempleados o los informales? Yo soy informal, así que definitivamente el problema es que hay un estigma. Los informales somos el motor del empleo en el país. Vamos primero a aclarar quiénes son los informales. Los informales son, 1, los empleados sin contrato laboral; 2, los independientes, aunque coticemos a la Caja del Seguro Social y paguemos impuestos, somos informales; 3, los patronos con menos de 5 trabajadores; 4, las empleadas domésticas; y 5, los trabajadores familiares. Este grupo, este colectivo, ha aportado 92% de todos los empleos que se generaron en la última década. Entonces, solamente el 17% de los informales cotiza. Y me preocupa es los mecanismos para incorporar a los informales al régimen de cotización. Es extremadamente complicado. La Caja del Seguro Social está diseñada para trabajadores asalariados. El trabajo asalariado va a seguir contrayéndose, así que estamos tratando de, como dicen, de extraer de un pozo que se está secando. Así que creo que hay mucho de estigma con respecto a los informales. Los informales, de hecho, todos los patronos que menos de 5 trabajadores son informales. Entonces, todo lo que son los emprendimientos, particularmente los emprendimientos tecnológicos, son informales por definición, y son definiciones de la OIT. ¿Okay? Entonces, creo que el futuro de la Caja del Seguro Social depende de los informales más que de los formales. Ese es un excelente punto, René, porque habría que ver si en el diálogo por el rescate de la Caja del Seguro Social se ha abordado por parte de alguien con los informales no han ido ese tema. Los informales ni siquiera han ido, Guido. Con base en las cifras que nos plantea René, de que en la última década el 92% de la riqueza, digámoslo así, en materia de empleo ha sido aportada por el grupo de informales, que solamente el 17% cotiza, pues ahí es donde está evidentemente una beta importante para el rescate de la Caja del Seguro Social, sin duda alguna. Sí. En junio yo hice una presentación técnica a la comisión que está mirando el tema de los informales, y yo le dije exactamente lo mismo, con mucho más lujo de detalles. El futuro de la Caja del Seguro Social depende de la incorporación de los informales al régimen de cotización, sin que me quede la más mínima duda. Esto no significa que no debamos incrementar los empleos asalariados, pero tenemos que entender que mientras no haya inversión, particularmente inversión extranjera en el país, nacional también, lo que pasa es que el sector privado está descapitalizado, mientras no haya inversión privada no habrá generación de empleos formales. Entonces no es momento de ideologizar la coyuntura. Sin inversión privada no hay generación de empleo formal, pero en este momento, y dado el alto nivel de inestabilidad que existe y de incertidumbre, tenemos que buscar el mecanismo para que los informales puedan cotizar a la Caja del Seguro Social. Yo hice esa presentación, presenté un informe bastante detallado. Obviamente fui invitado a hacer mi exposición, la hice. Desconozco los detalles y las conclusiones de esa mesa de trabajo, pero yo creo que las cosas para mí están bastante claras, ¿no? Y me preocupa mucho, sobre todo la caída, el colapso que tenemos del empleo formal. Los trabajadores asalariados del sector privado eran 53% de todos los empleos en el 2013. En el 2021 eran 34%. Eran 34%. Hubo una caída de 19 puntos en 8 años. Entonces, caída que va a continuar. La economía no está generando nuevos empleos. Entonces, René, por mucho que queramos maquillar las cifras, ¿no? René, ¿y dónde van a estar los trabajos, los empleos en los próximos 10 años? ¿Qué van a hacer nuestros hijos? Bueno, a ver, sí, yo creo que es importante entender esto, porque los 7 sectores que aportaron 2 de cada 3 empleos en los últimos 15 años no van a estar generando estos empleos. Entonces, uno. Por otro lado, creo que los sectores que generaron estos empleos son sectores con altos niveles de informalidad. ¿Okay? Ahora, repíteme eso, por favor. Sí. 2 de los 3 empleos que generaron, ¿qué? En los últimos 15 años, de cada 3 empleos generados en los últimos 15 años, vinieron de 7 sectores, ¿ok? Están sumamente golpeados y tienen altos niveles de informalidad, llámese construcción,
llámese turismo, llámese logística, llámese industria, ¿okay? Servicios administrativos. ¿Okay? Estos sectores están muy golpeados y tienen altos niveles de informalidad. Entonces creo que vamos a tener que explorar nuevos sectores. El gobierno está explorando nuevos sectores, está tratando de atraer inversión extranjera. Independientemente del sector, por ejemplo, el tema minería es un tema que está abordando el sector minero, independientemente de las opiniones que tengamos pro y en contra de la minería. Es el sector de la actividad económica que menos empleo informal genera 7%, versus el comercio, por ejemplo, que genera 47%, la logística genera 60%. Entonces, de hecho, en los últimos 5 años, 75% de todos los empleos que se generaron en el sector logístico, que es otro sector estratégico, fueron informales. Entonces, pero el común denominador es que nosotros necesitamos inversión para todos los sectores. Entonces, respondiendo a la pregunta, va a haber crecimiento en las áreas de tecnología, ¿okay? Pero no en las mismas proporciones. Parte del problema que tenemos es que los nuevos empleos, el futuro del empleo ya llegó. ¿Okay? O sea, el gran problema que tenemos en este momento es que el crecimiento económico en los últimos 15 años estuvo muy basado en la construcción, muy basado en la construcción de infraestructuras, etcétera. Es decir, empleo de baja escolaridad. De hecho, tenemos el 94% de todas las personas que perdieron sus empleos producto de la pandemia tenían 11 o menos años de escolaridad. Quiere decir esto, si a esto agregamos que la deserción escolar pasó de 14.000 adolescentes por año a 60.000, tenemos una gran masa de trabajadores con baja escolaridad que están desempleados en este momento. Entonces, la tecnología va a permear a todos los sectores, ¿okay? La logística, definitivamente, el turismo, siempre y cuando haya inversión, porque el turismo genera principalmente hoy empleo informal. Entonces, si no hay inversión, no va a haber empleo formal. La minería, definitivamente, es un sector que es cuestión de lógica. El eje canarero se agotó, o sea, ya no hay de dónde sacarle más, o sea, a pesar de que todavía nos queda el desarrollo logístico por desarrollar, pero él no va a estar generando las cantidades de empleo que se requieren. Ciertamente la construcción tiene un efecto multiplicador muy grande, pero no va a haber, a pesar de que se está hablando de $12.000 millones en proyectos de infraestructuras, esos proyectos dependen del financiamiento privado porque el Estado no tiene plata. Entonces, ahí donde van a estar en los sectores de la tecnología. La salud va a estar generando empleos, no en la misma, insisto, estamos hablando de cantidades. El común denominador de todos los empleos que vienen, que creo que es la parte más importante, es que son sectores con mayores niveles de escolaridad, y eso plantea un serio desafío para un sistema educativo que ha estado históricamente divorciado de la realidad laboral del país. Entonces creo que si me preguntaran a mí qué los jóvenes muchas veces me preguntan, lo primero que les digo, ¿okay? El futuro laboral de los jóvenes no va a estar en empleos asalariados, estar en emprendimientos, ¿okay? Emprendimientos en el área de tecnología, ¿okay? En el área logística, en el comercio, en la industria, manufactura pequeña, la agroexportación, la parte agrícola y agroindustria es un área que se va a desarrollar mucho. De hecho, 80% de los empleos que se generarían de la implementación de las 47 propuestas que propuso CONEP al Ejecutivo vienen de la agricultura y agroindustria. Así que eso es un área que está por desarrollarse. Nunca hemos sido un país exportador. Ahora estamos exportando bastante, no solamente minería, que es el 75% de las exportaciones, sino exportaciones agrícolas, agroindustria. Así que creo que allí es donde van a estar los empleos. Y asociado con esto, más que empleos asalariados, va a haber empleo en los encadenamientos productivos alrededor de esos sectores. Llámese emprendimientos. Mucho emprendimiento logístico, emprendimientos industriales, manufactura, etcétera. Así que por ahí viene la cosa, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, René. Siempre tus comentarios y tus observaciones, pues, como son de un experto, pues, muy atinados y
y marcando la senda. Ojalá las autoridades, especialmente del gobierno, del Ministerio de Economía y Finanzas, del Ministerio de Turismo y del Ministerio de Comercio, tengan acceso a todas estas sugerencias, sí, de trabajo también, porque Panamá tiene un reto tremendo, como cerró su artículo que comentábamos René el día de ayer. Un reto tremendo, con todos los problemas que tenemos, y que la pandemia simplemente vino a desnudar y a ponerle sentido de urgencia a ciertas cosas, a pesar de que algunos pareciera que no se hubieran percatado de que hay que meterle sentido de urgencia a temas puntuales. Es correcto. Gracias, René, por acompañarnos. Muchas gracias, René. Gracias por la invitación. Gracias, nos vamos a un cambio y ya volvemos, no se vayan. Estamos de regreso con más, Guido. Viste que ayer hubo un suicidio. Oye, sí, en el Hospital Santo Tomás. El ciudadano colombiano, de origen colombiano, que había estado involucrado en el intento de asalto o la situación extraña, aún no esclarecida, pero en vías de esclarecerse. Yo pasaba por ahí caminando en el momento en que se dio la escaramuza esa, y a mí sí me pareció que era un intento de asalto. De hecho, una muchacha que pasaste por ahí el día del banco, ¿no? El día del Banco General, sí, el jueves de la semana pasada. Una muchacha que estaba en el estacionamiento salió despavorida del carro gritando: ¡auxilio, auxilio, están asaltando el banco! Salió de su carro gritando eso, y entonces ahí hay un policía de la Policía Nacional en el estacionamiento del Banco General de Punta Paitilla, y el policía hizo disparos de advertencia al aire. Ahora, el señor sí fue reducido por un disparo de un lince de la policía, ¿no? En las áreas de abdominales. El señor que era el que estaba forcejeando con el guardia de seguridad en la entrada del banco. Ya los otros elementos que han circulado en redes, yo no le doy crédito porque para eso hay una investigación formal. Pero lo que me preocupa es que un señor que está en el Hospital Santo Tomás porque recibió una herida de bala, o sea, fue herido de bala, recibió un balazo de la policía. Supuestamente en custodia policial o bajo custodia policial, ¿cómo es que se tira del cuarto piso? Guido, no dejes el método. Ese es el punto de todo el tema suicidio. Está bien, okay. La pregunta es cómo ese señor, ¿sabes por qué no hay cómo que ese señor tiene libertad para moverse? Explicar por qué no hay que decir el método. Porque acabas de decir, se tiró del cuarto piso. La persona que esté hoy en el cuarto piso y que haya pensado en hacerlo, ya sabe que se puede lograr. Bueno. Darle detalles es darle ideas y darle el último empujoncito que necesita una persona. Pido excusas. No, pero es para hacer docencia, ¿no? O sea, y ese es el tema que me preocupa. Me preocupa primero el manejo que le dan los medios y las redes sociales. Porque ayer circularon fotos de la persona, circularon videos, circuló el método, circularon las circunstancias. No, que es por un tema de mujeres. Señores, el suicidio es un problema mucho más complejo. Nadie se quita la vida porque se peleó con su novio. Eso es un problema mucho más complejo, que viene de mucho tiempo antes. Además, una persona con una salud mental óptima no se deja o no tiene estos temas, estas ideas suicidas por un problema. El problema cuando hay un suicidio es que la persona tiene problemas de antes y además problemas mentales. Entonces, dar la información de esta manera, sin ofrecer las líneas de ayuda, no ayuda, no salva vidas. Yo sí quiero destacar el único cuenta que vi que lo hizo de la manera que era, es el Cuara. El Cuara lo hizo de la manera que era, publicó las líneas de ayuda en todas sus redes. Bueno, ya. Entonces, insistiremos en eso. Y lo otro es el hospital. Hay suicidios en muchos hospitales, no solamente en Panamá, sino en el mundo. En Panamá, ese no es el primer hospital en el que se dan suicidios. La gran diferencia es que cuando en otros hospitales o en cualquier empresa, centros comerciales incluso, se dan suicidios, los administradores tienen que tomar acciones y las toman, me consta. Por ejemplo, en el Hospital Santa Fe de Bogotá hubo un suicidio importante hace
un par de años. Desde entonces hay una malla. Este es un problema que se soluciona con una malla, señores. Hay que adecuar la infraestructura. No puede ser que en manos del Estado, en manos de las autoridades, los pacientes cometen estos actos. Entonces, yo lo escribí ayer en las redes y me contestaban, Guido, que el que se va a matar lo va a hacer igual. Ok, yo no estoy diciendo que eso va a evitar todos los suicidios, pero es injustificable. Hombre, con que uno, se dé en custodia de las autoridades. Con uno que evite es positivo. Oye, este es el segundo en 11 días. Sí, no. Es injustificable que el Hospital Santo Tomás no haya tomado las acciones. Así es. Pero además, ese señor debía estar bajo custodia policial. Entonces, además. Bueno, listo. Además de todo. Oye, búscate las líneas de ayuda porque hay que mencionarlas. Sí, ya las estoy buscando justamente. Bueno, hoy se debe presentar a un ejercicio de rendición de cuentas, de lo que se supone es rendición de cuentas, el señor Contralor General de la República, Gerardo Solís, en la Asamblea. Yo quiero escuchar esa rendición de cuentas con popcorn. No, así es, porque hay muchas cosas en las cuales hay grandes interrogantes. Muchas cosas. Por ejemplo, la lotería. Por ejemplo, las compras en pandemia con el procedimiento excepcional, pero eso no obsta para que haya una auditoría o un control posterior. Habría que preguntarle sobre las dádivas que se le está dando de fondos públicos y recursos públicos y bienes públicos para que los diputados las entreguen en sus circuitos, ¿no? Y una lista interminable de asuntos que el Contralor tiene que explicar, ¿no? Para no hablar de la disputa y la amenaza que le profirió al procurador de la Administración, Rigoberto González, en donde prácticamente le dijo que si insistía en investigar su conducta, estaba adoptando una conducta, el procurador, judicializable, es decir, una amenaza ni siquiera velada, directa. Entonces yo creo que sí hay muchas cosas de las cuales el Contralor Solís debe rendir cuentas, ya que lo ha caracterizado durante los 2 años casi, 2 años que lleva de gestión, ha sido el silencio, ¿no? El silencio. Así que ojalá en la Asamblea permitan que los diputados de todas las bancadas, por supuesto de su partido, el PRD, y de los partidos de oposición y las bancadas independientes, formulen las preguntas libremente que él tenga a bien hacerle al Contralor General de la República, que al fin de cuentas es un funcionario designado por la Asamblea Nacional. Eso es lo más grave de todo. ¿No? Pero bueno, vamos a cerrar. Tenemos las líneas de ayuda ya, para ponerlas en pantalla. Quería cerrar con las líneas de ayuda. Bueno. No están buenos. Mañana las ponemos. Mañana las ponemos. Y están en las redes sociales también de Rompamos el Silencio y también las del Cuara, también en las mías. El que las necesite, ahí están. Bueno. Hay líneas de ayuda, hay que saber buscar ayuda a tiempo. Si que tengan buen día. Sigue en Telemetro, siga con el brunch. Hasta mañana. Chao.